Hola, ¿cómo están? En el video anterior hablamos de cómo funciona el cerebro autista. Hablamos de arquitectura, de percepción, de maneras distintas de procesar el mundo. Y después de ese video aparece casi siempre la misma pregunta, dicha de formas diferentes. Una de ellas es, ¿esto se hereda? Otra es, ¿el autismo es genético? Y muchas veces esa pregunta viene acompañada de una preocupación silenciosa. Hoy vamos a hablar de eso, pero vamos a hacerlo con la calma, sin miedo y sin convertir esto en una clase de laboratorio. Cuando hablamos de genética, muchas personas imaginan algo fijo, rígido, como si la vida viniera escrita en piedra desde antes de nacer. Pero la genética no funciona de esa manera. La genética se parece más a un conjunto de posibilidades que a una sentencia, más a una baraja de cartas que a un contrato firmado. Hay condiciones que son monogénicas y puede parecer extraña la palabra. Eso significa que dependen de un solo gen. Ese gen está o no está y el resultado suele ser bastante predecible. El autismo no es monogénico. El autismo es poligénico y esa palabra no es complicada. Poligénico significa que intervienen muchos genes, no uno solo. Cada uno aporta un poco, una variación aquí, una sensibilidad allá, una forma distinta de conectar neuronas en otro punto. Por eso, no existe el gen del autismo. No existe un gen que permita decir, esta persona es autista. Eso hoy no existe en la ciencia. Cuando algo es poligénico, no funciona como un interruptor que se enciende o se apaga. Funciona como una combinación de probabilidades, posibilidades. Y aquí tenemos que detenernos un momento en esa palabra. Probabilidad. Probabilidad no es certeza, no es promesa, no es una tendencia. Todos convivimos con probabilidades todos los días. Si el cielo está nublado, hay una probabilidad de lluvia, pero puede llover o no. La genética funciona de una manera muy parecida. Vamos a usar ahora un ejemplo que muchas personas se hacen, aunque no siempre lo digan en voz alta. Imaginemos por un momento una familia, padre autista, la madre no es autista. ¿Qué va a pasar con la descendencia? ¿Qué pasa con el hijo? Lo primero que hay que decir con total claridad es esto. Ese hijo no tiene que ser autista. No hay una ley genética que lo obligue. Lo que puede ocurrir es que ese hijo herede algunas características, tal vez una sensibilidad especial, tal vez una forma intensa de concentración, tal vez una manera distinta de procesar estímulos. Pero esas características no vienen solas. Se combinan con las de la madre, con el entorno, con el desarrollo temprano, con muchas otras variables. Y dependiendo de cómo se mezclen todas esas piezas, el resultado puede ser muy distinto. Por eso hablamos de espectro, porque no hay un solo resultado posible. Aquí es importante aclarar algo que suele confundirse. La genética no transmite diagnóstico. La genética transmite posibilidades humanas, formas de percibir, formas de sentir, formas de reaccionar. El diagnóstico no viene en el ADN. El diagnóstico es clínico. Se basa en la observación, comunicación, en la interacción. Hoy no existe una prueba genética que diagnostique autismo. Entonces, ¿por qué se habla tanto de genética? Porque la genética ayuda a entender patrones, ayuda a comprender por qué ciertas formas de ser aparecen con más frecuencia en algunas familias y ayuda a estudiar cómo se desarrolla el cerebro humano. Pero no sirve para señalar culpables
ni para predecir destinos. Y aquí quiero detenerme un momento en algo muy importante. La ciencia moderna sigue estudiando esto. Cada año aparecen nuevos trabajos, nuevas preguntas, nuevas pistas. Por ejemplo, en estudios recientes se han identificado variaciones en un gen llamado DDX53, que se encuentra en el cromosoma X. En algunas familias, ciertas variantes de ese gen aparecen con mayor frecuencia en personas dentro del espectro autista. Esto no significa que ese gen cause el autismo, pero sí ayuda a entender por qué el autismo se diagnostica con más frecuencias en personas asignadas como hombres al nacer, ya que en el cromosoma X tiene un papel importante en el desarrollo del cerebro. Además, investigaciones actuales también señalan que genes cercanos como FGF13, si lo dije bien, aparece en procesos neurológicos importantes. De nuevo, ninguno de estos genes explica el autismo por sí solo. Son piezas pequeñas dentro de un sistema muy complejo. Estos descubrimientos no ofrecen respuestas absolutas, pero sí mapas cada vez más detallados para comprender mejor la biología del espectro. Y esto es importante decirlo con humildad. La ciencia honesta reconoce que todavía hoy no lo sabemos todo. Y eso no es una debilidad, es una muestra de respeto. La complejidad humana es valorada siempre. Muchas veces cuando se habla de genética aparece la idea de culpa. ¿De quién viene? ¿Quién lo transmitió? Pero esa es una pregunta mal elaborada, una pregunta mal planteada. La diversidad humana no es un error que alguien heredó, es parte natural de nuestra especie. Pensar distinto, pensar diferente, sentir distinto, reaccionar distinto, eso ha estado siempre en la humanidad. Así como existen distintos idiomas, así como existe el lenguaje de señas para que todas las personas puedan comunicarse, también existen distintas formas de procesar la realidad. La genética no crea personas defectuosas, esto es importante decirlo y aclararlo, crea variación. Y sin variación, la humanidad no existiría como la conocemos. Si tuviera ahora en estos momentos que resumir este video en una sola idea, sería esta. El autismo no se hereda como una sentencia genética, se expresa como una combinación de posibilidades humanas. Y entender esto nos permite hablar del tema sin miedo y con respeto, sin culpa, con mucha más humanidad. En el próximo video vamos a seguir avanzando, vamos a hablar de lo que la ciencia moderna está investigando, de los nuevos enfoques de cómo todo esto se traduce en comprensión y acompañamiento. Porque entender el origen no es para encasillar a nadie, es para acompañar mejor. Pues bien, amigos, gracias hasta aquí. Nos vemos en el próximo video y recuerden siempre, las palabras hacen el silencio y el silencio nos hace pensar.